El mundo actual, yo veo un mundo con muchas situaciones que se están presentando, amenazas de guerra, de mil casos, cambios económicos, muchas cosas, Robert. ¿Qué se viene para la humanidad? ¿Qué se viene para el mundo? ¿Qué siente usted o qué conoce usted? ¿Qué está pasando actualmente con toda la sumatoria de tantas cosas que están sucediendo al tiempo? Precisamente lo que estamos viendo ahora es como, has utilizado la palabra sumatoria y me gusta bastante, una sumatoria de diferentes narrativas que se superponen. Hemos tenido en 2020 hasta el 23 más o menos una narrativa única, un concepto único, y ahora hay muchas que se superponen. Incluso antiguos conflictos que vuelven otra vez a la primera plana, como todo lo que tenía que ver con los radicales islámicos, ahora de repente vuelve después de haber estado en reserva durante muchos años y ahora precisamente lo que se puede ver, aplicado tanto en lo personal como en lo colectivo, es que cada uno empieza una nueva partida. Cada uno empieza un nuevo reinicio. Y algunos lo que hacen es repetir lo de siempre, otros arrancan algo nuevo, pero lo que es seguro es que las nuevas estructuras que se están generando no se van a parecer prácticamente en nada a las anteriores. O sea, el que quiera repetir lo viejo no va a tener demasiado éxito. Por eso cuando vemos esos conflictos bélicos como el que hay ahora, que además es el conflicto tremendamente antiguo entre Israel y Palestina y todas sus múltiples derivaciones, es un conflicto arcaico que ahora no va a tener demasiado soporte energético para que continúe. Puede funcionar en una segunda escala, en un segundo plano, pero dudo mucho que vaya a seguir escalando a nivel global, porque no hay el soporte energético para que eso se dé. Más bien hay una penalización a la reiteración. El que siga repitiendo lo mismo de siempre va a tener muchas más trabas de lo normal. O sea, lo que nos quiere decir Robert es, lo que estamos viviendo es algo que será temporal porque lo que se ve es que no hay como un permiso, llamarlo de esta manera, del universo, como querramos interpretarlo, de que esto pueda llegar a escalar a mayores. Sí, o sea, solo podría escalar de una manera local, es decir, la gente que vive allí en esa zona evidentemente va a tener unas problemáticas, pero no se va a extender como un reguero de pólvora por el resto del mundo porque no hay una energía que lo permita. Más bien hay energía que lo que hace Ok. es pararlo, que lo hace es trabarlo, porque además la narrativa actual en términos astrológicos y energéticos lo que hace es apuntar directamente a los mandamases. O sea, esto no es un conflicto que se inicie desde las bases, desde el pueblo, desde gente común que odie al vecino, sino que esto está clarísimamente azuzado por gobiernos, por multimillonarios, por magnates, por banqueros, que son los que financian a los diferentes bandos y a los que le interesa una economía de guerra para luego aplicar todo tipo de políticas subversivas contra la población. Con lo cual, esa dinámica antigua de la guerra se ha perdido, está obsoleta. Hasta en los manuales de inteligencia de los Estados Unidos se dice que este tipo de guerra bélica en el cual hay misiles, hay drones, hay ataques con víctimas humanas, es una guerra del siglo XX. Las únicas que pueden funcionar ahora son las guerras psicológicas, en las cuales se engaña a la población, se manipula. Eso todavía puede funcionar, pero las guerras antiguas ya no tienen ningún tipo de respaldo popular. Por lo tanto, están abocadas al fracaso y solo las utilizan aquellos que no tienen otros medios para conseguir manipular a la población. Robert, yo recuerdo tanto en una conversación que tuvimos los dos hace ya un tiempo atrás, que usted decía, vienen grandes cambios en los poderes políticos. Y yo siento que eso se está viviendo no solamente en mi país, sino en muchos países, porque aquí no se trata de hablar de política como tal, sino ver cómo ciertas cosas que permanecían intocables hoy son tocables, cómo eso que permanecía blindado hoy ya no lo está, y empiezan a suceder cambios en muchos países del mundo entero. Es que, como tú dices, hay temas que antes eran imposibles siquiera de abordar, que estaban completamente protegidos, había como una coraza, como un muro energético, como un muro mental, que implicaba la imposibilidad de cuestionar. Hemos visto, por ejemplo, en el tema sanitario, cómo se han empezado a cuestionar algunos dogmas. No hace falta mencionarlos para no llamar al Sí. algoritmo de YouTube. Pero lo mismo pasa en política. La narrativa, por ejemplo, de izquierda y derecha durante muchos años ha sido, por lo menos, bastante intocable. Uno estaba en la derecha, estaba en la izquierda, pero afirmar de una manera clara, categórica y con ejemplos múltiples que una y la otra están llevadas por los mismos amos y por los mismos financieros, eso ya es casi Vox Populi, por lo menos en un porcentaje del 20% de la población.
hay una gran cantidad de gente que ya mira con desconfianza a las narrativas oficiales y a las habituales. Y por lo tanto está un poco huérfana de referentes. Ya no saben quién creer y en quién confiar. Y hay que primero empieza por uno mismo. Digo, bueno, a ver, yo no puedo delegar en líderes externos, tendré que empezar primero a construir mi propia vida. Porque también, si uno alcanza cierto nivel de honestidad interna y de confiabilidad interna, también tiene más facilidad para luego poder reconocer la confiabilidad ajena. Si uno es mentiroso consigo mismo, captará fácilmente las mentiras de los demás, pero no captará la honestidad, porque el ladrón cree que todos son de su condición. Entonces, el que desarrolla la capacidad de hallar la honestidad en sí mismo, de verdad, que no te mientas a ti, entonces también verás al que también es honesto porque lo reconocerás como un igual. Y por eso, cuando uno va reconociéndose a sí mismo, también puede ver en otros, en los posibles líderes, el punto de honestidad real y auténtico que tienen y dices, vale, ahí puedo a lo mejor apoyar, ahí a lo mejor puedo poner un poco de respaldo, o en esa política, en esa persona o en lo que sea, puedo volcar una cierta dosis de esperanza. No voy a delegar toda mi vida en ello, pero desde luego puedo hacer un cierto apoyo tácito que viene bien energéticamente, porque en esta vida no actuamos nunca solos, siempre somos interdependientes y por lo tanto no Sí. sirve de nada actuar como si estuviéramos completamente aislados. Robert, usted dice algo que me llama mucho la atención porque se suma a todo lo que hemos venido compartiendo en todo este tiempo. Y es lo siguiente, estamos en un tiempo en que tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra vida. Cuando miramos el tema de la espiritualidad y la religión, y lo digo respetuosamente por aquellos que tienen creencias diferentes, y lo digo de una forma con mucho respeto por todo, pero ya no necesitamos que piensen por nosotros. Estamos en el tiempo en que tenemos que aprender a pensar. Ya no es lo que dijo el uno o lo que dijo el otro, por lo menos en el tema religioso espiritual, es lo que yo logro discernir producto de que ahora tengo que interesarme por conocer muchas cosas. Y en este punto que usted nos está hablando es exactamente lo mismo. O sea, otra vez de nuevo, o sea, pareciera que estamos en el tiempo en que tenemos que asumir responsabilidad de todo para nuestra vida. Ese punto es importante porque de una manera o de otra enfatizar en aquello que depende de tu control y por lo tanto estás sujeto a tu campo de responsabilidad es lo más inteligente y lo más práctico. Y de hecho, el campo de posibilidades que uno puede tener bajo cierto dominio y control se puede amplificar. Y la base de una mentalidad ganadora es precisamente poner el acento allí, en la parte que sí que puedo controlar y ampliarla. Y luego, respecto a la parte que no puedo controlar, la que es necesariamente delegable, y hay muchas, porque uno no fabrica su propia comida por lo general, ni las carreteras, ni todo el entramado sociocultural, económico y arquitectónico que hay a su alrededor, tienes que adoptar una postura también inteligente, estoica, respecto a aquello que no está bajo tu control directo. Y si acaso puede estar colateralmente bajo tu influencia indirecta, pero siempre en un grado relativamente pequeño. Cuando una persona adopta una actitud victimista, lo que hace es reducir la importancia de lo que está bajo su control y poner toda la carga de culpa y de atención en aquello que no puedes controlar. Y eso te lleva finalmente a la depresión, a la lucha, en definitiva, te hace convertirte en un estorbo para ti mismo y para los demás. Y ahí que la base, el epicentro del crecimiento personal es primero descubre tus recursos internos, aquello que sí que depende de ti, y luego empieza a adoptar una actitud cada vez más inteligente, cooperativa e interpersonal con aquello que no depende de ti. Cuando se empieza a hallar ese equilibrio es cuando uno realmente está en su camino de vida. Y las cosas no es que empiecen a fluir, pero por lo menos tienes un alimento interno que te permite avanzar. Robert, ¿cómo entender astrológicamente todo lo que en el mundo está pasando desde el punto de vista de energía? Lo coloco en como en este plano para hacerme entender. La frecuencia del planeta ha variado, aumenta. Hay una apertura enorme espiritual. O sea, nunca antes en la historia del hombre hemos visto tanta alternativa, posibilidades, aprendizajes, testimonios, tantas cosas alrededor. Astrológicamente, ¿cómo podemos nosotros entender? Estamos viviendo desde el punto de vista de la astrología un momento muy especial y antes de iniciar le decía, la era de Acuario, ¿cómo funciona esto? Yo desconozco esto, seguramente muchas personas también. ¿Qué podemos esperar en estos tiempos a través de lo que los astros nos pueden decir? Yendo a lo más inmediato y reciente, este día viernes, creo que es sábado, viernes 20 de, no, viernes o el sábado, el 20 de abril,
tenemos Sí. una conjunción de Júpiter y Urano en Tauro. Este es un evento astrológico muy importante, muy positivo y que cada uno puede rentabilizar a su favor. Básicamente es el que nos ayuda a proyectar nuestra realidad, o sea, a poder diseñar a un medio largo plazo algo en tu vida que quieres que sea sólido, que quieres sea funcional, que sea duradero. Es una energía que permite un nivel de reposo y asentamiento muy alto, especialmente ideal para viviendas, para alguien que quiera cambiar de vivienda, que quiera adquirir algún tipo de lugar o que quiera iniciar una empresa o crear un espacio. Es una energía buenísima y también es ideal a nivel de crecimiento espiritual, o sea, de adquisición de dones, talentos y recursos, también entre los cuales pueden entrar recursos humanos, es decir, personas en un momento dado que pueden entrar en tu vida, que te pueden echar una mano, que puedan convertirse en aliados. Todo está extremadamente potenciado ahora. ¿Qué relación tiene eso con la era de Acuario? Todavía no estamos en la era de Acuario propiamente dicha. Las eras duran 2160 años aproximadamente y estamos todavía saliendo de la era de Piscis, pero la transición no se produce un día para otro. Entonces ya empezamos a ver ecos de la era de Acuario y lo que sí que tenemos son otros ciclos un poco más pequeños, pero aún así en términos generales bastante voluminosos y grandes en el tiempo, que ya van remitiendo a energía acuariana. O sea, digamos que si el reloj astrológico está compuesto por una gran cantidad de manecillas, tenemos la manecilla más grande, que es la que marca las eras, y luego tenemos otros ciclos menores, pero aún así muy grandes, que ya están marcando la hora de Acuario. Y por eso no estamos completamente inmersos, pero es como decir, bueno, ya hemos metido el pie, hemos metido hasta la rodilla, hemos metido una mano y aún queda que pase todo el cuerpo. Pero de momento ya tenemos bastante metido en la era de Acuario y esta era de Acuario sobre todo implica un ensanchamiento en el cuerpo mental. Gran parte de lo que hablamos como desarrollo personal y espiritual es que en nuestra consciencia todo lo que vamos aprendiendo pueda ser decodificado en palabras, que yo pueda explicar e intelectualizar y conceptualizar la experiencia que he tenido, que no se quede solo en una sensación que solo entiendo yo. Si también te la puedo transmitir a ti y tú la reconoces como una igual y luego tú me explicas la tuya, yo me puedo nutrir de eso y por lo tanto el asentamiento de mi conciencia está en un escalón más alto. Ya estoy aquí de base y puedo seguir subiendo. Si la experiencia solo es personal, en el momento en que yo la he adquirido, la puedo perder porque no he encontrado el camino de vuelta. Por lo tanto, esos conceptos son importantes para que el crecimiento espiritual global se pueda asentar. Y estos aspectos son clave para que eso sea más fácil colectivamente hablando. Robert, ¿esta era cuándo inicia? ¿Esta era en la era de Acuario ya más o menos cuándo empieza este suceso? Porque lo que usted nos está diciendo es maravilloso. Empezamos nosotros a tener, si ahora estamos viviendo un despertar espiritual, ¿cierto? Donde la humanidad, todo el mundo lo está sintiendo, ahí se acrecienta un poco más con lo que usted nos acaba de decir. Formalmente no se sabe con exactitud cuándo No empieza la se era de sabe. Acuario porque hay diferentes dataciones, pero aproximadamente quedarían 100 años. Entonces, Ah, bueno, todavía nos queda tiempito. vamos con la calma, sí. O sea, formalmente, si nos basamos en un criterio estrictamente astronómico, todavía quedarían Sí, más o menos 100 años. Entonces, 100 con la años calma. para llegar ahí. Pero claro, como las eras son tan lentas, ya estamos notando las eras de Acuario y también ciclos menores pero grandes de Acuario. Entonces, aún tenemos tiempo. Claro, claro. Robert, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de estos cambios económicos en el mundo, ¿qué podemos nosotros conocer? Porque yo siento que muchas personas que están conectadas con nosotros ahora, e invito a las personas que estén conectadas ahora, que quieran hacer algunas preguntas, que podamos compartirlas con Robert, con gusto lo vamos a hacer. En el mundo económico, ¿qué cambios económicos vienen? Se habla de muchos temas, a veces en redes hay demasiada información que puede confundir a mucha gente, pero ¿qué podemos conocer nosotros en relación a esto, Robert? Los cambios que tienen que venir, en principio, y sigo manteniéndome en la misma línea, son bastante positivos en términos globales. En términos Positivos. globales siempre hay variaciones, pero los próximos años, el 25, el 26, el 27, el 28, son muy armoniosos, mucho más de lo normal. En este año en concreto, desde sobre todo julio, agosto y septiembre, octubre, son un poco más caóticos. Ahí los mercados pueden hacer movimientos bastante extravagantes, puede haber mucho farol, es decir, situaciones en las cuales la bolsa, el sistema de valores sube mucho, baja mucho, un producto se infla y luego ese producto era una estafa. Podemos ver mucho vaivén en precios, mucho vaivén en la compraventa, mucha pillería, mucho ultraje, mucha mentira, mucho embuste. Es una época un poco de mercadeo
con estafas, o sea, que es una época un poco Ok. delicada para hacer negocios, salvo para aquellas personas que ya estén muy bregadas y estén muy acostumbradas a moverse en esos derroteros. Pero por lo general hay un poco de caos, en concreto aproximadamente desde finales de junio hasta noviembre aproximadamente. Todo ese periodo es un poco más caótico, pero nada grave, porque el ciclo largo, la coyuntura que lo está acompañando es muy armoniosa, con lo cual esto lo vamos a ver seguramente en algunos mercados muy concretos, es decir, que a lo mejor algunos productos básicos, seguramente vamos a ver también más censura en redes, más intento también de control, pero ninguno de esto va a salir bien, o sea, ya también lo anticipo, o sea, anticipo que habrá el intento represivo y también la solución. Por lo tanto, no hay manera de ponerle puertas al campo. Si una persona, Robert, le preguntara ahora, bueno, Robert nos ha dicho, los años que vienen son años muy buenos. Los próximos 4 años que creo que usted alcanzó a nombrar son años muy buenos. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué puede hacer una persona que está aquí conectada con nosotros para poder sintonizar acertadamente y no que pasen los 4 años y ni cuenta nos demos porque también termina por suceder algo como eso, que estamos viviendo tiempos maravillosos y muchos no alcanzan ni a percibirlo, pero qué puede hacer una persona, Robert, para sintonizar correctamente y poder recibir esa linda energía que viene en los próximos tiempos? Una de las directrices más recomendables que se me ocurren para aplicar de manera genérica para todo el mundo, como algo universalmente beneficioso, es adoptar una actitud de estudiante respecto a la vida. Hay quien dice que todos son potencialmente nuestros maestros, pero para eso requiere que miremos el mundo, que miremos la realidad como un sistema de enseñanza abierto. Uno puede aprender del ejemplo y del contraejemplo y del antiejemplo. Uno puede aprender de todo si tiene la mirada adiestrada para aprender, para tratar de entender lo que está pasando. Esa actitud de apertura mental, de intentar comprender las cosas, es lo que está más amplificado en los próximos años. Por ejemplo, dentro del mundo espiritual hay muchas corrientes, visiones, ideologías, incluso metodologías. Una metodología zen, por ejemplo, alienta más a un vaciado mental, a una disciplina estoica y férrea, a un autocontrol de la respiración, a un control postural. No sería la consigna ideal o idónea, salvo para algunas personas en concreto que les vaya muy bien por su particular condición, pero genéricamente no es lo que está más potenciado. Por supuesto que es válido, pero está mucho más abierto todo lo que implique una comprensión intelectual, todo aquello que implique aprender, enlazar nuevos conceptos, razonar, hablar, dialogar con uno mismo, dialogar con los demás, abrirse hacia nuevos campos de información. De ahí que sabemos que divulgativamente los próximos años van a ser los más prolíficos de nuestra historia. La producción literaria, de literatura también científico-esotérica, científico-espiritual, va a ser extravagante. La capacidad de codificar esta realidad que tenemos ahora está sujeta a mejora permanente. Y ahora estamos en un periodo creciente, casi en un momento en espiral, en el cual vamos a crecer mucho en cuanto a la comprensión teórica de esta realidad. Y después está en nuestra parte la capacidad de interiorizar también esa teoría para que la podamos aplicar en la práctica. Que la teoría no solo sea un contenido que yo copio y replico internamente de otro, sino que es algo que interiorizo, lo integro, lo asimilo hasta tal punto que lo hago mío. Y por lo tanto me puedes preguntar la teoría desde 20 ángulos distintos que podré reconocerla porque esa estructura ya está completamente integrada. Así que esa actitud de estudiante es la primera y la segunda es esa deglución, ese procesamiento, esa digestión de todo lo que hemos aprendido durante este tiempo. El que esté en esa actitud, desde luego, va a subir a súper velocidad los próximos años. Sí, ratifica lo que hemos conversado, Robert, y es el momento y el tiempo en que cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad de su vida, porque lo que usted está haciendo, yo no lo puedo hacer por el otro, no lo podemos hacer por el otro. Cada uno tiene que empezar en un proceso personal de aprendizaje, crecimiento, de asumir, como lo dicen los maestros espirituales, ¿no? Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra vida. Desde luego, porque hay una gran parte de la digestión de la información que no te la puede hacer otro. El otro te lo puede Claro. facilitar, el otro te puede dar conceptos más hilados, más ordenados, pero hay una parte que implica reescribir, resignificar todo lo que ya tienes, especialmente aquella parte que no es útil. Todos tenemos montones de creencias limitadoras, de creencias provisionales, de proposiciones o enunciados vitales que diseñamos en los primeros años de vida por una cuestión de supervivencia,
Cuando tienes 3 años, pues haces una construcción de la realidad lo más primitiva y operativa posible para poder funcionar. Pero claro, si no vuelves a revisarla, puedes tener montones de condicionamientos que no son lógicos, que son bastante absurdos y que están basados en esas experiencias iniciales donde de un modo primigenio tratabas de intentar anticipar lo que pasaba a tu alrededor. Pues el proceso de desarrollo personal supone, bien, vamos a revisar todo ese código base. Ese código fuente lo hemos revisado, lo hemos reescrito, lo hemos agregado o lo hemos incorporado todo lo que hemos aprendido, porque normalmente nos encontramos con una descoordinación entre los diferentes yoes. Tu yo niño, tu yo bebé, está descoordinado de tu yo adulto. Y por lo tanto, en esa disociación nos damos cuenta de que tenemos un niño completamente herido y desatendido y luego un yo adulto que tal vez actúa de una manera muy sabelotoda, pero no es capaz de hablar el lenguaje de ese niño. Cuando uno empieza a sincronizar sus diferentes yoes, es cuando se empieza a producir una armonía y nos encontramos habitualmente una estructura mental disociada. Los diferentes personajes que habitan en nosotros, nuestro yo más científico, nuestro yo más religioso, nuestro yo más idealista, nuestro yo más romántico, nuestro yo más impulsivo y agresivo, nuestro yo más conciliador. Cada uno tiene su discurso, pero no es capaz de sentarse a escuchar a los demás y sobre todo de armonizarlos, de llegar a un acuerdo de mínimos con todos ellos. Robert, vamos a hacer un cambio de tema, pero que también, por supuesto, es hacia lo que viene. Hoy el mundo entero está viviendo algo que son los avistamientos. Esas visitas que tenemos, bueno, yo no sé si sean visitas o es que están aquí todo el tiempo, ¿no? Yo creería que sí, o que han estado y que van a ser cada vez más notorios. ¿Cómo ve usted esto, Robert? ¿Se vienen tiempos en que vamos a tener la posibilidad mayor, o sea, más números de personas de empezar a relacionarnos con estos seres que también pertenecen, por supuesto, al universo, pero que están radicados unos aquí, otros van, vienen? Bueno, ¿qué podemos conocer de esto, Robert? Desde mi punto de vista, y es pura especulación, pero basándome en la información de que dispongo, veremos cada vez más, con más frecuencia y más facilidad, dado que la mayor apertura de conciencia permite que muchos de estos objetos voladores, o lo que sea, mejor dicho, penetren en nuestra capa de realidad y se hagan visibles. Podemos decirlo que un vidente es el que puede ver el Claro. mundo de la cuarta dimensión, puede ver el aura, puede ver toda la energía sutil. La mayoría de los objetos voladores son objetos que vienen del otro lado, vienen de otra capa de la realidad y que momentáneamente se densifican. O sea, hacen como el esfuerzo inverso. Si uno, por ejemplo, es vidente, lo que hace es acentuar su capacidad perceptiva Ok. para ver aquello que los demás no ven. Pero ¿qué pasaría si hay un objeto del otro lado que se densifica tanto que cualquiera lo pudiera ver? O sea, que la pineal de casi cualquier ser humano lo pudiera llegar a ver. Eso es para mí el fenómeno ovni de una manera simplificada y explicada. Lo mismo cuando hay una aparición de un fantasma, lo que te está diciendo es que esa energía etérica y espectral consigue adquirir cierto nivel de cohesión hasta el punto de densificarse, pero de una forma muy inestable. Esto es algo que nosotros podemos experimentar cuando hacemos las proyecciones astrales, cuando nosotros viajamos por la noche a través del cuerpo energético y accedemos a otros lugares. Y algo que sucede es que tú accedes a otro lugar, a otro espacio, y te das cuenta de que tienes un envoltorio provisional, tienes un cuerpo, pero la experiencia dura poco. O sea, tú apareces en un lugar y luego notas cómo tu cuerpo se va desvaneciendo, como si volvieras. Pues seguramente el fenómeno ovni sea un ser, una nave de otro lado que llega provisionalmente hasta aquí, no puede aguantar esta vibración y entonces vuelve y desaparece. Y de ahí que hagan esos movimientos que parece que aparecen, desaparecen, porque realmente su energía no es sólida salvo en unos pequeños instantes.